El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Según información del DANE, la pobreza en Colombia se sitúa en el 35.7%. Dentro de esta, Quibdó es la capital con mayor población pobre, con el 61%, seguida de Riohacha y Cúcuta. Por el contrario, Manizales, Cali y Medellín son las ciudades que sufren menos de este flagelo. Más allá de estas cifras, la pobreza es solo uno de los factores que influyen en la precariedad que viven muchos colombianos, impidiendo que se garanticen los derechos sociales y económicos a los que tenemos derechos por ser ciudadanos. Con la conducción y producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hablaremos de la pobreza en Colombia. Para hablar de este tema, contamos con la participación de un invitado, Julián Casas, quien es economista y cuenta con un máster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está vinculado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que se sitúa en Tunja. Primero quisiera preguntar por lo más básico, y es cómo podríamos definir la pobreza en términos económicos. Ok, Sergio, pues la respuesta no es tan sencilla, debido a que en la conceptualización de la pobreza existen distintos abordajes teóricos que han llevado la conceptualización de la pobreza en distintos enfoques y desde esos enfoques pues surge que cada autor, ¿cierto?, tiene una visión particular sobre la pobreza, pero podríamos agrupar las definiciones en dos tipos: las unidimensionales y las multidimensionales. En cuanto a las unidimensionales, estas relacionan la pobreza con una situación de insuficiencia o carencia de un único atributo con relación a un umbral. Generalmente el atributo que se utiliza en este tipo de definiciones es la renta, y por eso la gente suele asociar la pobreza como una situación de escasez de renta. En cuanto a las multidimensionales, vale la pena indicar que éstas brindan una explicación más amplia en términos de la inclusión de más atributos. Entonces, para sintetizar o para mostrar algo, vale la pena indicar que la conceptualización de la pobreza pues no ha concluido. De ahí la vigencia de seguir analizándola, en el sentido de que si nosotros comprendemos un poco mejor, ¿cierto?, y conceptualizamos mejor la pobreza, podríamos conocer sus determinantes o causas. No obstante, para que quede un poquito más claro y en aras de la síntesis, quisiera decir que la gran mayoría de autores, sin importar su línea de pensamiento, concuerdan en decir que la mayoría, o mejor dicho, la pobreza es una situación o una carencia de un atributo con relación a un umbral. Entonces, básicamente lo que nos dice el concepto es: dime un atributo, colócame un umbral, compara ese atributo y determina si te pasas del umbral, no eres pobre, pero si estás por debajo de ese umbral, serás pobre. En Colombia, ¿cuál es el tipo de definición que se utiliza, por ejemplo, para pensar en las políticas públicas que se hacen desde el gobierno? ¿Y cuál sería la situación actual de la pobreza en nuestro país? Ok, pues Sergio, el país, en este caso, para poder responder la pregunta que me haces, es necesario precisar que actualmente Colombia utiliza
dos tipos de indicadores para tratar de captar el estado de pobreza en el país. Por esa razón ha optado por dos métodos que se conocen en la literatura como el indirecto y el directo. El indirecto es el que tú acabas de señalar cuando comenzaste el programa, que se denomina el enfoque de la línea de pobreza absoluta. Este enfoque es indirecto porque lo que hace la metodología por parte de los expertos que en el país estiman la pobreza, pues básicamente ellos determinan un nivel de ingreso con el cual ellos consideran que se podría atender las necesidades más básicas de subsistencia por parte de las personas en Colombia. Y de hecho, si no estoy mal, tú citabas como el dato de la pobreza aquí en Colombia, pero pues para darte la cifra, en 2019 el DANE determinó que cada persona, para que no cayera en situación de pobreza, debería tener 327.264 pesos. Esto viene a significar, y por eso es que se llama método indirecto, porque el DANE calcula esa cifra, pero no verifica que la persona que tenga ese ingreso logra o destina ese ingreso para cubrir las necesidades básicas que el DANE estimó. Y por el otro lado, que es el método directo, pues el DANE actualmente está calculando, no sé si lo has escuchado, el índice de pobreza multidimensional o el IPM que se conoce de manera simplificada. Previo a ello también calculaba el NBI y pues quiero decir que tanto NBI como el IPM eran métodos directos porque básicamente se verificaba preguntándole a la gente, visitando a su casa, si efectivamente las personas satisfacían esas necesidades. Un ejemplo muy famoso es cuando los encuestadores del DANE van a las casas y verificaban si, por ejemplo, en un hogar, en un cuarto de la casa, dormían, ¿cierto? Más de 3 o 4 habitantes por cuarto. Entonces, para verificar hacinamiento crítico. Sí, sí, hay una duda que siempre surge y también hay mucha indignación al respecto, porque desde el DANE a veces se baja la línea de pobreza en términos de cuánto dinero debería tener usted para poder, digamos, salir de esa pobreza y entrar, digamos, a otra capa de la población. Si mal no recuerdo, la vez pasada están hablando de algo más de 180.000 pesos por persona. ¿Por qué se da esta situación? Si usted aquí nos dice que es algo más de 300.000 pesos, porque a veces la medición se hace respecto a ese otro valor que es más bajo. Ok, Sergio, lo que sucede es que metodológicamente la línea de pobreza absoluta metodológicamente fragmenta ese valor a través de dos líneas, ¿sí? Entonces yo quisiera que de pronto los oyentes hicieran como este ejercicio metodológico. La línea de pobreza técnicamente es igual al valor, se conoce como el valor de una canasta básica de alimentos, ¿sí? Y ese valor de esa canasta básica de alimentos se conoce algunas veces de manera más simplificada como línea de indigencia. Ese valor de la línea de indigencia pues corresponde a lo que más o menos en el imaginario popular, ¿cierto? Está, que es la cifra de la línea actualmente de 2019, es 137.350 pesos. Cuando el DANE calcula esa cifra, básicamente está diciéndole a las personas que con 137.350 pesos los hogares, las personas pueden satisfacer sus necesidades alimentarias. Es decir, como yo te decía, esa línea de indigencia cobija una canasta básica de alimentos. Para ello, el DANE, a través de las encuestas de ingresos, en la última que hizo fue la encuesta nacional de presupuesto de hogares en el 2016, y allí básicamente recoge información de qué alimentos con mayor frecuencia consumen los hogares.
Y con base en eso y unos criterios definidos de inclusión de alimentos a esa canasta, es que los expertos del DANE determinan cuántos alimentos debe tener esa canasta de alimentos para que ningún ser humano, o bueno, para que la persona no muera de hambre a lo largo de un mes. Entonces, teóricamente, esos 137.000 pesos deberían destinarse para alimentos. Y esos 137.000 pesos se deben multiplicar por una constante, ¿sí? Y pues el espíritu de esa constante es los hogares o las personas son más que alimentos, porque obviamente las personas necesitan satisfacer necesidades como transporte, educación, vestido, entre otras, ¿cierto? Esa constante en la literatura se conoce como coeficiente de Engel y a veces, ¿cierto? A veces o más famosamente se ha vuelto, porque en Colombia se ha optado por eso, utilizan el inverso de Engel que se conoce como el coeficiente de Orshansky. Ese coeficiente de Orshansky sale de una división, ¿sí? Básicamente se divide el gasto total de los hogares entre el gasto en alimentos. Entonces, supongamos, Sergio, que tú gastas al mes 1.000.000 de pesos, pero de ese 1.000.000 de pesos destinas, supongamos, 500.000 pesos para alimentos. Entonces, al dividir 1.000.000 entre 500.000, nos da 2 y por ese numerito que nos dé, multiplicaríamos el valor de la indigencia. Entonces, en el caso de Colombia, se multiplicó el 137.350 pesos por el coeficiente de Orshansky que nos dio aproximadamente 2.4. Y eso es lo que da el valor total de la línea de pobreza, que es 327.674. Pero aún así, la percepción de la gente es, eso no es dinero suficiente para poder satisfacer las necesidades. Sí, y entramos a un punto, digamos, en el que la práctica y la teoría de pronto chocan un poco, Ujú. porque con 380.000 pesos, prácticamente si se paga una habitación y se come algo ya es mucho y quedaría por fuera todo lo que tiene que ver con educación, transporte y demás. Entonces ahí es donde choca de pronto la impresión de la gente, lo que vive a diario, con lo que matemáticamente se está demostrando pues en todos estos análisis. Desde tu perspectiva, ¿valdría la pena hacer algún cambio en la forma como se mide la pobreza en Colombia para poder acercarse mejor a esta realidad que viven millones de personas pues, que viven en esta situación? Sí, Sergio, desde mi perspectiva es necesario poder hacer arreglos, ¿cierto? Incluir elementos metodológicos a ese diseño metodológico que han establecido los expertos del DANE, ¿cierto? Y para ello, pues, es incluso, y adicional a eso, quiero agregar algo que me parece supremamente importante, Sergio, y que a veces la gente no logra reconocer porque pues las cifras salen en las noticias y pues la gente precisamente no entiende qué hay detrás de esas cifras, ¿sí? Solamente le queda la sensación que por ejemplo, 327.000 pesos no alcanzan. Pero a pesar de eso, quiero decir, Sergio, que esta nueva metodología que utilizó el DANE ha corregido serios errores que tenía la anterior metodología que se publicó en 2011. Por ejemplo, esta metodología, la actual, la vigente que salió, tiene elementos interesantísimos que la anterior no tenía. Uno de ellos, y bastante cuestionado para la situación anterior, es generar coeficientes de Orshansky para cada uno de los dominios del país. En la anterior metodología, que particularmente pues yo junto con otros profesores criticamos en el país, los expertos del DANE escogieron un coeficiente de Orshansky exógeno. Y cuando hablamos de un coeficiente de Orshansky exógeno, es que básicamente se desconoció
Orshansky que salía de la encuesta nacional de ingresos y gastos de 2006-2007 que hizo el DANE. Entonces, para que los oyentes tengan una cifra, en ese momento el Orshansky era aproximadamente de 2,87. Pero lo que hizo el DANE, en mi opinión, les pareció que era muy alto y pues allí se adujo que la encuesta tenía problemas de consistencia externa, que no era fiable y que de acuerdo con eso, pues era necesario utilizar un promedio de los coeficientes de Orshansky de América Latina. Y quiero resaltarte que cogieron a los distintos países de América Latina, los promediaron y les daba más o menos 2,6. Y pues le siguió pareciendo alto y sacaron a Brasil, el coeficiente de Orshansky de Brasil, que era como 3,6. Y desde ese momento, entonces, el Orshansky o la constante que les comentaba, la dejaron en 2,4 para el dominio rural. Y desde ahí, pues, uno puede hacer ejercicios aparentemente simplistas, pero no es lo mismo multiplicar, por ejemplo, 100.000 pesos por 2,4, que daría una línea de 240.000, que multiplicar 100.000 pesos por 2,87, que daría una línea de 287.000 pesos. Y entre esa diferencia, entre 240.000 a 287.000, que aparentemente es irrisoria, 37.000 pesos, en esa cifra, el DANE básicamente desconocía alrededor de 3 millones de pobres en ese momento. Entonces, vale la pena decir que atendiendo a esas críticas, no obviamente no mías, sino de la comunidad en general, el DANE corrige y hoy en día pues ya contamos con Orshanskys para cada dominio y pues otros arreglos metodológicos. Por ejemplo, se aduce que esta encuesta particularmente ya no ha tenido tantos problemas como sí lo sufrió la encuesta anterior, ¿sí? Por ejemplo, en este caso no se presentan encuestas incompletas, ¿cierto? Los coeficientes de Orshansky son de mejor calidad y pues ahí podemos decir obviamente que hay una mejor captura de los indicadores de pobreza. Pero aún así yo sigo sintiendo, Sergio, que la metodología sigue sin establecer elementos comunes que atienden a las críticas y es que, por ejemplo, el Orshansky permanece constante a lo largo del tiempo y pues es natural o es obvio que los hogares varían sus consumos a lo largo del tiempo. Entonces allí tendríamos que mirar, por ejemplo, uno de los elementos que hay que incluir es tratar de mirar cómo actualizamos los Orshansky, porque eso va incluso en contra de la misma ley de Engels que va básicamente es el origen de este análisis o de este enfoque que medía o dice que los hogares varían en cuanto a su ingreso a lo largo del tiempo. Entonces, estos elementos hay que incluirlos y yo lo complementaría, por ejemplo, también con un tema de hacerles preguntas a las personas en cuanto a la situación de pobreza y poderlo incluir dentro de los análisis metodológicos que están allí. Sí, queda bastante claro y creo que para nuestros oyentes es bastante importante esta explicación porque a veces uno ve en las noticias todo este tipo de cifras y no comprende bien qué hay detrás de esto y por qué se sacan estos elementos. Pero me queda una duda gigante y es, ¿por qué cree usted que no se adecua a una mejor metodología si hay de pronto intereses políticos de los gobiernos de turno para, digamos, para mantener la línea de pobreza eh, en, sus, en sus proporciones actuales y no de pronto entrar a tener algún problema porque midiendo distinto puede aumentar el número de pobres? Sí, yo siento, Sergio, y repito, es una sensación. El país en el anterior gobierno de Juan Manuel Santos tenía la intención de entrar a Colombia al club de la OCDE. Y dentro de eso, pues se piden que el país cumpla una serie de indicadores. Y claro, pues entre ellos la pobreza, pues es algo alarmante.
y pues son cifras pues que escandalizan a la gente que percibe una realidad, sobre todo desde el extranjero. En ese orden de ideas, yo sí creo que políticamente a los políticos les da réditos tener cifras de pobreza más bajas. Y lamentablemente, yo sé que de lo que voy a decir, mucha gente pues, va a estar en contra, pero sí creo que se han utilizado artilugios matemáticos, incluso cosas estadísticas y econométricas, para tratar de garantizar que los resultados o los números canten lo que los políticos quieren que cante. Y es básicamente cifras de pobreza más bajas porque en teoría más, o dicho en otras palabras, menos pobres significa en términos de los políticos que se han hecho mejores gobiernos, pero evidentemente allí hay un ejercicio de manipulación y a lo largo del país. Y esto, por ejemplo, Sergio, yo quisiera, ya que ahí se toca este tema, quiero, por ejemplo, señalar algo que me parece importante y que no se ha discutido, en mi opinión, en el ámbito nacional. Y es que el DANE presentó este año la nueva metodología de pobreza, pero previo a ello venía otra metodología, ¿no? Recordémosles a los oyentes que hasta antes de que se presentara esta metodología, en el país se han hecho 4 ejercicios metodológicos para estimar la pobreza, que van más o menos desde mediados de 1980. Entonces, en la anterior metodología, que era la que ahorita estábamos, o la que yo estaba criticando al menos el Orsatti, y hay otras críticas a esa, para el 2019, esa metodología tenía el 28.2% de pobres, de porcentaje de pobreza a nivel nacional. Y nótese, Sergio, y pues los oyentes, que esta nueva metodología señala o revela que el porcentaje de pobres es 35.7%. Esto quiere decir que para los que en algún momento hicimos unas críticas, obviamente cuando uno hace críticas, lo que espera es poder colocar en el escenario algunos elementos que no se tuvieron en cuenta y que sería necesario incluir y que creo que de alguna manera esta nueva metodología los incluyó, aunque siempre en el tintero va a quedar que no es suficiente porque a alguien le va a quedar faltando algo, ¿cierto? Pero quiero llamar la atención que esta nueva metodología, frente a la anterior, al menos para 2019, ya está señalando que hay 7 puntos casi por encima de la pobreza. Esto quiere decir que la anterior metodología estaba subestimando el número de pobres. ¿Y por qué es importante decirle a los oyentes que una subestimación de la pobreza es terriblemente grave? Porque estas medidas o la medición de pobreza se hace o tiene un principal propósito y es contar o darle herramientas a los diseñadores de políticas públicas el número de personas que necesitan ayuda pública, que a través de los subsidios se pueda mejorar la situación de las personas que viven en vulnerabilidad. Por tanto, las personas que no fueron identificadas correctamente como pobres, es obvio que no accedieron a los subsidios que les podría haber generado unas mejorías al menos en su bienestar, parcialmente, pero al fin y al cabo mejorías. Muchas gracias por esa explicación y nos queda de pronto un poco más claro el panorama de por qué estos cambios metodológicos son importantes para la vida de la gente en el día a día, que a veces se queda pensando que ese tipo de cifras es algo de los académicos y que eso está por allá en la estratosfera, pero realmente cuando le dicen a uno que ahora hay 7% más de pobres es una cosa impresionante. Quisiera pasar a otro tema que tiene que ver con la pobreza extrema. Normalmente o de pronto en el común de las personas es muy, muy recurrente que se hable de África o de los africanos como el ejemplo de la extrema pobreza en el mundo. Sin embargo, vemos que en Colombia convivimos con ella
tanto en las ciudades como en las áreas urbanas, digo rurales, perdón. Entonces, ¿por qué crees que este elemento de extrema pobreza tiende a invisibilizarse discursivamente hablando? Ok, Sergio. Pues yo quisiera, antes de contestar, decir que, por ejemplo, Rabaleón decía o dice que es muy fácil hacer estadísticamente invisibles a los pobres. Y precisamente es importante contar con una medición para que al menos los pobres se mantengan en la agenda. Yo creo que discursivamente el tema de la pobreza extrema se entiende básicamente, de hecho en el argot popular a mí no me gusta usar tanto la palabra pobreza extrema. De acuerdo con la metodología también uno lo podría llamar indigentes, ¿sí? Y pues a la gente no le gusta, y creo que por eso no utilizamos la expresión indigencia como tal, ¿sí? Nos gusta como decir pobreza extrema, pero cuando ya se habla de indigencia, la gente ya empieza a aterrarse y empieza a tratar de esconderlos. Entonces yo creo que políticamente la indigencia no no es la mejor cara del país, y de ahí que se traten de hacer tantos arreglos metodológicos para que al menos la pobreza pegue menos, ¿no? Pero en el caso de las cifras, por ejemplo, de la última actualización metodológica, es evidente que el tema de la indigencia o de la pobreza extrema en el campo es preocupante, es muy preocupante. Por ejemplo, es casi 10 puntos más alto que la nacional. Y es, por ejemplo, en el caso de lo urbano, representa casi 12 puntos, 13 puntos alrededor de más. Entonces, es casi que el sector rural estaba olvidado, en mi opinión, y casi que no se le presta atención a las verdaderas necesidades que tienen las personas que viven en el campo, ¿no? De ahí que yo creo que sería necesario que mm, los elementos de política económica traten de hacer un análisis integral precisamente sobre las causas que están generando que cada, cada día o cada año que se va midiendo pobreza, la brecha no se cierra tan fácilmente entre lo que es pobreza rural y pobreza al menos urbana. Sí, pasa con la indigencia como pasaría, por ejemplo, con la definición de pronto que podría también utilizar del de miseria, que varios autores utilizan, y es realmente escandaloso pensar que eso está pasando a la vuelta de la esquina o en ciudades tan segregadas como lo son Bogotá y Cali que tienen o Medellín o en general las grandes ciudades que tienen zonas realmente pobres donde la gente pasa demasiadas necesidades, es difícil y a veces entra la gente como en un estado de negación y eso también auspiciado pues desde los entes gubernamentales que pareciera que no le quieren poner mucho el pecho a la brisa respecto a esto. Y ahí me surge una pregunta que creo que es una de las más importantes y es sobre las alternativas para poder salir de esta situación, no solamente de la extrema pobreza, sino la pobreza en general. Tenemos un ejemplo gigante como es el de Brasil, que bajo el gobierno de Lula y Dilma Rousseff salieron millones de personas de la pobreza y entraron a engrosar lo que normalmente se llama la clase media y pues digamos que fue una experiencia exitosa al respecto. ¿Cómo podríamos pensar alternativas para Colombia para poder, digamos, disminuir la pobreza y poder pues salir adelante como sociedad? Sí, Sergio, yo creo que pues esa es como la pregunta del millón. Yo particularmente quisiera dividir mi respuesta en tres elementos. La primera es, esto es de tener empatía. Yo creo que uno no puede ser indiferente ante el dolor de lo que representa la pobreza en las personas y, y ponerse en el lugar, comprender que es de pronto irse a dormir sin comer nada, o tal vez que las madres de familia
tengan que hacer elecciones de si comen ellas o comen sus hijos. Entonces yo creo que es importante ese hecho de lograr dimensionar que la gente que vive en pobreza de verdad la pasa muy mal, la pasa en días a veces que no come. Hay días que se enferman y no hay con qué enviar al enfermo digamos, a un hospital, llevarlo a un centro de salud. Entonces, lo primero es empatía. O sea, si los seres humanos no podemos despertar de ese confort como egoísta en el que solamente me importa mi situación, yo creo que será muy difícil. Lo segundo, sin duda, pues en el tema de Brasil, Brasil adoptó una serie de programas como la bolsa, ¿cierto? Daba subsidios en términos de educación y pues básicamente Brasil entendió, primero que todo hizo algo que en la literatura de pobreza se conoce como los perfiles de pobreza, ¿sí? Y entonces empezó a hacer unas caracterizaciones de su grupo poblacional para tratar de identificar en dónde existe mayor porcentaje de pobres, ¿cierto? Por ejemplo, si en Colombia lo hiciéramos, en Colombia para 2019, para mencionar algunas cuantas características que hacen que en Colombia haya más pobreza, yo lo voy a decir, en el tema de pobreza extrema a nivel nacional, ser desocupado o estar desempleado es gravísimo, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, la cifra a nivel nacional revela que el 23.3% de pobreza se da en los desocupados. Y si uno mira en el tema rural, también los desocupados llevaría la cifra al 35.6%. El segundo elemento en temas de pobreza es cuando las personas no tienen ningún grado o ningún nivel educativo o hasta primaria. Un tercer elemento es la posición ocupacional. Entonces allí el DAN encuentra que los patronos y por cuenta propia, pues al tener una fuente de ingresos tan inestable, ¿cierto? También pueden estar sujetos a los ciclos o a los vaivenes económicos de la economía. Un cuarto elemento que me parece importante destacar es el tema de la seguridad social. Las personas que no están afiliados cuando caen en pobreza o cuando no tienen suficientes ingresos, si les cae una enfermedad se mueren. Y en ese sentido, pues entender que la salud y por ejemplo con esta contingencia del COVID-19, ya instituciones como la CEPAL, el Foro Mundial y pues otras entidades multilaterales han entendido que el derecho a la salud debe ser como tal un derecho. Entonces, cuando nosotros pensamos y entendemos qué es aguantar hambre, ¿cierto? O al menos tratar de tener empatía de qué es eso, pues nosotros tendríamos que entrar a identificar estas características que hacen que perpetúe la pobreza y persista en el tiempo. Entonces, y bueno, ni hablar que en el caso de las mujeres, pues también es más grave, o sea, también entender que la pobreza, aunque no es lo mismo que desigualdad, sí hay un componente de la desigualdad que vincula o que tiene elementos que afectan a la pobreza. Y una de esas brechas que tenemos que empezar a cerrar son las brechas de género. O sea, es increíble que las mujeres, en el caso de la educación, estudien lo mismo e incluso hasta más que los hombres y sigan ganando menos. Entonces, creo que va por ahí, creo que va por ahí, estimado Sergio. No sé si tengas de pronto alguna cuestión o pregunta adicional. Tengo una última pregunta y que no se me escapa al respecto de cómo nos ha ido con el tema de la pandemia. Es decir, esta crisis sanitaria del COVID-19 ha influenciado en que haya algún aumento en la pobreza en Colombia o cómo lo percibes tú. Bueno, Sergio, hay una intuición que posiblemente la pobreza pueda aumentarse aproximadamente en 13 puntos.
algunas estimaciones de algunos autores revelan eso, pero pues el indicador está rezagado, ¿sí? Es decir, fíjate que estamos en 2020, pero el DANE publica las cifras de 2019. Entonces, en realidad el escenario oficial, al menos en cuanto a cifras, lo conoceremos para 2021. Pero, pero es de suponer que la pobreza sí va a tener un salto importante, teniendo en cuenta que la metodología pues prioriza por el ingreso, ¿no? Y es claro, o sea, que el ingreso, como lo decíamos ahorita, el estar desocupados, pues incide harto de una manera significativa para los hogares. Y pues como hemos visto, las tasas de desempleo en un momento dado llegaron casi a estar por encima del 20%, han venido descendiendo, pero todavía no a niveles como los que teníamos aproximadamente entre el 9 y el 11%, por ahí no lo teníamos, y aún así con desempleos oscilando entre ese rango, fíjense bien, teníamos una pobreza de 35.7 para 2019. Entonces ya más o menos en el imaginario se puede decir, si teníamos una pobreza de 35.7 aproximadamente con un nivel de desempleo que oscilaba entre el 9 y el 11%, y si llegamos a ubicarnos, algunos dicen que podríamos estar cerrando el año con una tasa de desempleo por ahí entre 14%, eso fácilmente le puede ir pegando a la pobreza en unos 10 puntos a 13 puntos en mi percepción. Entonces sí, el escenario sería para el otro año de recuperación, pero pues también lo que nos ha dejado la pandemia es que si no colocamos, no, o más bien no nos colocamos en el lugar de los otros, económicamente también nos va a ir mal. Debemos entender que hay una interrelación que hoy en día tal vez se ve más evidente, y es que la economía no se puede superponer también a temas ambientales, a temas de salud, porque evidentemente en este caso la naturaleza nos dio una gran lección y por encima de ella, pues aunque nosotros hemos querido reactivar la economía, básicamente que como que la naturaleza nos manda esa señal. Ustedes pueden intentarlo, pero pues van a seguirse incrementando los casos. Y pues la CEPAL nos dice, un elemento que atenta contra la reactivación es precisamente que no se logre controlar el número de casos. Entonces, de ahí que si no controlamos eso, pues otras variables como desempleo, pobreza, indicadores de salud, pues se van a ver seriamente estropeados por el tema de la pandemia, Sergio. Listo, Julián. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Este tema es bastante importante y apasionante por demás, pero pues por razones de tiempo creo que tendremos que dejarlo aquí por hoy. También muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos cada semana y recordamos que nos pueden seguir tanto en nuestros canales y también tenemos una nueva cuenta en Twitter que es @mclaroscuro, donde nos pueden seguir y estar en contacto con nosotros. Mi nombre es Sergio Hernández y los esperamos la siguiente semana con un episodio especial sobre el 21N que estará de aniversario. Muchísimas gracias y hasta pronto.